la herramienta que Dios le ha dado. Ahora nos vamos a poner en pie, mis hermanos. En lo que usted se pone en pie, busque en su Biblia el libro de Romanos. Váyase a Romanos capítulo 5. Vamos a dar lectura del versículo 8 al versículo 20. Romanos capítulo 5. Te doy gracias, Dios y buen Padre Todopoderoso, por esta oportunidad. Gracias por este momento en que tú has manifestado tu bondad y tu misericordia sobre nosotros. Ahora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en oración clamamos, Padre, para que nos lleves a través de la guía de tu palabra, Padre, y que nos ilumines y que hables a nuestras vidas en todo momento. Pues esto lo decimos por amor a tu Hijo, quien tú nos has dado. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos, díganos, gloriaremos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de unos solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de unos los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén, hermanos. Gracias a ti, Padre, por tu palabra, y gracias por la enseñanza que quieres impartir sobre nuestra vida en antemano. Pues en Cristo Jesús, llénanos de tu voluntad a través de lo que tú vas a experimentar a través de nosotros al hablarnos a nuestra vida. Y hemos orado en acción de gracias. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues el tema de ahora es un tema en el cual queremos mostrar diferencias, queremos mostrar dos puntos de vista, y uno se enfoca en este hombre llamado Adán, por medio del cual la palabra está expresando y nos está mostrando que por medio de él llega el pecado al mundo. Y el otro se muestra en el nombre de Dios, que gracias a la voluntad de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo, muestra a través de Jesús la salvación de nuestras almas. Pues el sermón que le he titulado
lo que tenemos como hijos, ¿Qué tenemos como hijos? Una, en el contexto de Adán, el pecado que vino al mundo. Y la otra, en el contexto de Jesucristo, la salvación que cubrió nuestros pecados. Aquí vamos a ver unos puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque lo que tenemos como hijos de Adán nos manifiesta que estamos bajo la ira. Nos enseña que el pecado está en nosotros. Y como resultado del pecado viene la muerte. Y posteriormente a la muerte está la separación del hombre de Dios. Y por esa separación que nos hemos ganado ha sido debido a nuestra desobediencia. Y esa desobediencia ha traído a nuestra vida un juicio. Y ese juicio lo podemos ver manifestado a través de la ley. ¿Por qué? Por el contexto de la antigüedad, todos eran regidos bajo la ley. Hoy vamos a ver lo que tenemos como hijos de Dios. Uno, el rescate que nos da a través de su Hijo Jesucristo. Dos, la justicia que manifiesta Dios a través de su Hijo para salvación. Tres, esa justicia nos hace ver a nosotros que podemos llegar a recibir lo que conocemos como la vida eterna. Y esta vida eterna, en manifestación del conglomerado y lo que andamos sobre la tierra, muestra la relación que tenemos cada uno de nosotros con nuestro Dios y buen Padre Todopoderoso. ¿Y a qué viene esa relación? Esa relación viene gracias a la obediencia que cada uno ha ido mostrando. Y esa obediencia nos ha dado a cada uno de nosotros la absolución de nuestros pecados. Y esa absolución de nuestro pecado ha sido gracias al que Dios envió, Jesucristo. No sé si me entendió el trabalengua, hermano. No se preocupe, vamos a ir tocando ambos puntos. En el contexto de Adán, lo que tenemos como hijos nos enseña que estamos bajo la ley. ¿Qué significa bajo la ley? Mira lo que dice el versículo 9. El versículo 9 nos dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué significa esto? Que vamos a ser salvos de la ira que en el contexto de la antigüedad se estuvo viviendo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se daban unos contextos en que nosotros podemos ver que a pesar de que Moisés había traído una cantidad de leyes, mandamientos, decálogos, como nosotros le conocemos, el hombre había añadido mucho más a estos. Pero la palabra de Dios nos enseña, así como estuvimos bajo la ira en el contexto de Adán, nos muestra que en el contexto como hijos de Dios tenemos un rescate maravilloso. Por eso la palabra de Dios en el versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió Jesucristo, hermanos? Él entregó su vida enseñando de los acontecimientos que se habían dado en la antigüedad. Este hombre llamado Adán no pudo resolver, sino más bien por la desobediencia que tuvo Adán viene el pecado sobre la humanidad. Mas la palabra de Dios en este versículo, cuando nos dice que Dios muestra su amor, ¿para con quiénes? Para con nosotros. Él ya sabía lo que era su Hijo. Por tanto, Él envía a su Hijo para que por medio de su Hijo nosotros podamos cubrir nuestros pecados. Porque cuando dice la palabra, en que siendo aún pecadores, no dejamos de ser pecadores. En el contexto en que estamos como hijos de Adán. Pero si pasamos al contexto en que estamos como hijos de Dios, Cristo cubre ese pecado por cada uno de nosotros. Y gracias a Él, nuestra vida viene a ser en alguna manera rescatada. Por tanto, cuando la palabra de Dios nos habla del pecado, mire lo que dice el versículo 12, ahí mismo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa? Solo un hombre ocasionó de que toda la humanidad fuese pecadora. ¿Por qué? El pecado entró a él.
¿Y qué fue ese pecado? Al haber desobedecido a Dios, al no haber entregado su vida completamente al Señor, sino que hacer conforme a sus pensamientos, cayó en el pecado. El versículo 15, ahí nos dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los otros abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué significa? Que la transgresión, los acontecimientos que se estuvieron dando, los momentos de pecado difícil que nosotros, aunque nos digan no hagamos, hacemos. Miren a sus hijos, ellos quieren hacerse pasar de que pueden más que uno, pero se van dando cuenta de que había un porqué. Así como cuando Dios le dijo a Adán, de todo lo que hay en el huerto puedes comer, menos de lo que está en el centro, de ese no lo toques. Era eso, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué sucedió? Esto activó en la mente, así como nosotros cuando le decimos al niño no hagas, no metas, no esto, eso activa algo ahí adentro. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Y esa activación es el enemigo, y eso se llama el pecado que hay en nosotros. Aún siendo adultos nos prohíben cosas, ¿y qué hacemos? Lo hacemos. ¿Cuántas personas tienen prohibiciones de alimentos, de cierto tipo de alimentos? Igual, si no me va a hacer daño, un poquito nada más. Pero nos damos cuenta de que había un porqué, no había que ingerir ese tipo de alimento. Más la palabra de Dios, cuando nosotros lo vemos, nos damos cuenta cómo el Señor está manifestando esa comparación entre Adán y Jesucristo. Porque si leemos y nos damos cuenta el versículo 21, váyase al versículo 21 para que usted pueda tener un conocimiento. Nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué significa? Que el pecado ahora mismo en la humanidad está reinando, pero sobre el pecado está reinando Jesucristo, cuando dicen amén. Y esa es la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que nos está mostrando que a pesar de todos los acontecimientos y todos los sucesos, tenemos gracia para con Dios. Ahora, vimos lo que es la parte del pecado, porque no vemos en la parte de Dios, la parte de Cristo, la parte de la justicia. Leamos lo que dice el versículo 18. Nos dice, así que como la transgresión de uno vino a la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. ¿Quién es el que hace justicia? Diga, Jesucristo. ¿Quién es el que vendrá por segunda vez? Diga, Jesucristo. ¿Quién es el que viene por todo aquel que le ha recibido, que ha profesado? Jesucristo. Por tanto, nos estamos dando cuenta que la palabra de Dios nos está enseñando que el que justifica o el que nos ha justificado a nosotros se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos han peleado por apartarse del pecado? Miren, uno de los pecados más grandes de los hombres, las mujeres. Pero si las mataran a todas, ¿cómo hacemos? Si Dios decidiera, como por los hombres las mujeres son el pecado, me las voy a llevar a todas. ¿A dónde queda Ricky Martin? ¿Se da cuenta? Entonces, no es el contexto en sí de la persona, sino lo que piensa la persona, lo que maquina en su cerebro, lo que está queriendo hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cuando nos dice, así que como la transgresión que vino, o sea, vino esa condenación a través de los hechos, de lo que hacíamos y lo que seguimos haciendo.
Por eso no pasamos del contexto del pecado. Pero vemos que hay una justicia, una justificación. Y esa justificación la ha hecho Jesucristo para cada uno de nosotros. Por eso cuando la palabra dice que de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. ¿Qué significa? Que a pesar de que yo soy pecador, diga soy pecador. Y dígale al que está al lado, porque se hace loco también, dígale tú también eres. Dígale que no se escape nadie. Porque creemos que no somos. Si solo el bolito es el que dice no somos nada, pero usted sí es algo en Cristo Jesús. Y si es algo en Cristo Jesús, es pecador. Por eso Cristo nos está dando la oportunidad de que cambiemos, de que salgamos adelante. Él nos está justificando cada momento al lado de nuestro Padre. Está diciéndole al Padre, mira a todos esos hermanos. Son 80 y de los 80, solo uno cree que no es pecador. ¿Quién será? Dios sabe. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos creemos santos a nosotros mismos. No somos santos a nosotros mismos. El que nos santifica es Jesucristo. Nosotros mismos no somos nada sin Jesús. Y ese es cuando oímos de la transgresión, nuestros hechos, las cosas que pensamos, que hacemos, más la palabra de Dios, queriéndonos mostrar en estos dos grandes hombres, en el lado de Adán como hijo, nos damos cuenta que por medio de nuestro pecado que viene, diga, muerte. ¿Qué dice el versículo 12 nuevamente? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa? Como el pecado está en nosotros, algunos manifiestan que está en la sangre. Y no sé quién fue y se hizo una prueba de sangre y no hallaba que él tenía pecado en ningún lado. Es porque los doctores no tienen la máquina que puede ver el pecado, pero Dios sí. Entonces, cuando la palabra nos está enseñando de que por medio del pecado entra la muerte, ¿qué significa? Que abrimos un espacio para la muerte. Busque el versículo 16. ¿Qué nos dice el versículo 16? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Podemos ver el contexto. ¿Por qué vino el don? Por el pecado, pero también vino el don por la justificación que estamos recibiendo. Diga, yo soy justificado en Cristo Jesús. Hermanos, no importa cuántos años tenga, somos pecadores. No importa, mientras usted sea humano, es pecador. Pero no nos quedamos así, porque la palabra está hablando pecado y la asocia con la muerte. La palabra nos enseña que el que venció la muerte es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y si Él venció la muerte, usted va a vencer también, gracias a la justificación de Jesús, la muerte. Gloria sea a Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está transmitiendo. Por tanto, hoy podemos ver cómo la muerte vino al mundo. Dios, a través de su Hijo, manda vida eterna para con nosotros. Busque allí el versículo 17. ¿Qué nos dice? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. A mí me gusta lo que dice ahí. ¿Cuánto le gustan eso? Amén. Por la transgresión de quién vino la muerte. Adán. ¿Y cuánto eran Adán? Solo uno. Pero Dios, en su infinito saber y su infinita misericordia, dijo, voy a enviar a uno para que también por medio de él, así como la muerte se ha escabullido. ¿No se han dado cuenta que a veces en la familia hay uno que es tan manía que hasta han matado a los padres? ¿No se acuerdan hace unos años allá en Estados Unidos unos jóvenes que mataron a sus padres por poseer todo su dinero? Ya se me olvidaron los apellidos por ahí. Es una cosa que salió mundialmente.
Pero lo que yo quiero llamar la atención es como la palabra de Dios en ese versículo nos muestra. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿qué significa? Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Miren, usted está recibiendo la abundancia de la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Hay algún amén? Amén. Eso es lo que estamos recibiendo. Cuando hablamos del pecado, muchos se ponen serios. Algunos hasta se enojan, quisieran pararse, pero por pena no se paran. ¿Sabe por qué? Dios quiere que cambies algo. Lastimosamente nosotros podemos ver la cara de cada uno de nosotros, pero no podemos ver lo que está acá adentro. Dios sí lo ve. Porque más de alguno puede que salga de aquí y ya tiene pensado lo que quiere ir a hacer, pero Dios quiere cambiar ese pecado en tu vida. ¿Por qué? Por gracias a su Hijo Jesucristo nos está dando una oportunidad de redención, una oportunidad de salvación, una oportunidad de vida eterna. Entonces no nos está dejando que salgamos adelante. Más la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos en el contexto de Adán, podemos darnos cuenta de la superación de Dios. Algunos se creen que son superiores a Dios. Miren lo que dice allí el versículo 18 nuevamente. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. ¿Qué significa? Que usted tiene una oportunidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esa oportunidad no la vamos a separar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a través de Cristo recibimos lo que conocemos como vida eterna. Lea lo que dice el versículo 21 otra vez. Nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Tenemos una oportunidad preciosa, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se deje llevar. Y es importante la relación que tenemos que tener con Dios. ¿Por qué? Para estar en el contexto de Dios necesitamos tener una buena relación. Si leemos el versículo 19, nos vamos a dar cuenta. La palabra nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Cuál ha sido una de las grandes faltas de la humanidad? Somos desobedientes. Miren, y somos desobedientes desde pequeños. ¿Alguna madre ha tenido un bebé? Bueno, todas han tenido su bebé de meses, ¿ah? ¿No se da cuenta que el bebé a veces es desobediente? Usted le quiere dar pacha, él quiere chichi. ¿Me equivoco o no? Ellos no quieren. ¿Y quién le enseñó que no? Si él no sabe lo que usted ha gastado para darle esa pacha. No, él quiere chichi. Y la mamá ya está cerca. ¿De dónde? Eso es desobediencia. Y cuesta. ¿Y cuánto tienen? Meses, sino días o semanas. Y mire en su hogar, mire su familia, los mismos hijos. Usted le da una cosa al otro y le da lo mismo al otro. Él está viendo, ¿y por qué le diste a él ese y a mí me diste este? Son desobedientes, ellos están pensando en otra cosa. Y la desobediencia viene en el momento en que ya están analizando y están viendo, hombre, se ve más rico ese. ¿Qué significa? Es pecado. Porque usted le ha dado conforme a su voluntad. Vaya, a ti te corresponde esto. Así también nos ha dado Dios. Y la palabra de Dios, cuando nos está manifestando en el versículo 19, porque así como por la desobediencia, ¿qué fue lo que sucedió con Adán? Desobedecieron. ¿Qué le costaba? Mirá, ni nos acerquemos por ese lugar. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero también mató a Adán. Porque por curioso se fue a ver. Y no solo se fue a ver, sino que también la mujer andaba ahí. Y en lo que él se fue a buscar algo, la mujer
se la enganchan. Y ella enganchada, como dice, yo sola no me voy, no, que también que vaya este conmigo. Y le da. Entonces, ¿sobre quién estaba todo? Sobre Adán, no sobre Eva. Cuando Dios llegó al huerto y se paseaba, ¿a quién llamaba? Adán, ¿dónde estás? Todavía creía que se podía esconder de Dios. En el mundo y en el universo no hay lugar donde te puedas esconder de Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente. Hoy, si nosotros vemos cómo esa desobediencia que estamos enfocando en ese versículo 19, esa desobediencia se aplica en el sector del lado de Adán. Pero podemos darnos cuenta que también había obediencia en el lado del sector de Jesucristo. Por eso que la palabra de Dios allá en el versículo 8 cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben qué significa eso? Amor eterno. Y no es la canción, sino es el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Porque no ha dejado su espíritu para que podamos tomar buenas decisiones. Pero ¿qué nos gusta tomar a nosotros? La que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. No queremos andar en obediencia. Y nos damos cuenta que ahí mismo el versículo 19, cuando nos dice, así como la desobediencia de un hombre por los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Solo bastó uno para que todos tuviéramos esa vida eterna. ¿Y qué trae la desobediencia? Juicio. ¿Cuántas madres han castigado a su hijo por desobediencia? Miren, yo era uno. No sé qué día íbamos a hacer una cosa en el carro. Mi esposa le dijo a mi hijo, hey, mira, anda, ayuda a tu papá a abrirle no sé qué. Y él, jugando ahí, mintiendo ahí, viendo. Y la mamá, que Lu, que le estoy diciendo. Yo cuando entré, yo ya no fui a hacer nada. Yo regresé con todo lo que iba a hacer. ¿Y que lo hagan ellos? Si el desobediente es él. ¿Y sabe qué le dije a ella? Mira, sé como mi mamá, hombre. Esa señora no te decía 2 veces la cosa. Mira, y entendíamos clarito el mensaje. ¿Por qué? Yo no sé si ella jugó en los Yankees o en los Atléticos de Boston o de Oakland o no sé en qué grande liga jugó, pero era buena para tirar cosas, hermano. No fallaba la señora. Te decía una vez y la segunda vez, ahí va la pitcher de no sé qué, Mariano Rivera, miren, ella no le importaba si te rompía la cabeza. Yo le dije, hacerle lo mismo. Él va a entender. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos. Yo le aseguro que si Adán hubiera tenido a alguien que le soltara a uno como mi mamá, una pedrada en el momento que iba, no lo come. Y miren, qué entendido era yo, hermano. Si a veces ni me decía, yo ya hasta con señas entendía, solo miraba así, me hacía así. Yo sabía que quería que le apoyara los zapatos. Miren qué bueno, entendía yo. Eso es lo que hay que hacer en el momento. ¿Por qué? Porque llega la desobediencia. Y Dios lo que quiere que aprendamos a ser obedientes. Y la desobediencia trae juicio. La obediencia trae absolución, hermanos. Te ven sin culpa. Más la palabra de Dios, cuando habla de ese juicio, lo podemos enfocar nuevamente en el versículo 18, cuando dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y vieran, pero la palabra de Dios cuando se manifiesta nos da una enseñanza clara, porque nos dice de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres esa justificación de vida. Entonces, ahí vemos los 2 puntos, el lado de Adán y el lado de Jesús. Mas la palabra de Dios enseña que como había desobediencia, trajo juicio. Y en base a esto Dios envía una ley. Y cuando manda las leyes, porque en el Antiguo Testamento habla de las leyes eran los 10 mandamientos. Pero los hombres no tenían a gusto con los 10. ¿Qué significa?
hicieron otros 613, algunos dicen 614, hoy hay unas versiones que dicen que eran 700 y tantos. Pero hermano, ya sea una, o sea 50 o 1000, Dios ya había enviado las necesarias y los hombres no la pudieron cumplir. Por eso el versículo 20, cuando lo leemos, nos dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No sé si usted entiende por qué. Cuando la palabra está diciendo pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mientras más le dicen no, usted lo hace. Mire qué necios somos, desobediente. Dígale a su hijo, mire, cuando llegue su hija con ese todo que a usted no le gusta, no le diga nada. Ay, mira qué chulo el que te conseguiste, decirle. Mira qué guapo, pero va a pasar este tipo. Porque si usted le dice, ay, mira hija, no pudiste conseguir algo mejor, ay Dios, se te casó. No le estés diciendo cosas, porque mientras más le digas, más lo busca. Está ese caso que cuenta el pastor Nenal de aquella perrita French. Bien, no era French, era como tipo maltés, blanquita, con los pelos estaflecos, se parecía, que cuando caminaba todo el pelaje la hacía para un lado y estaba en blanco. Y le traen otro igual, precioso el perrito. Y cuando lo meten donde estaba la perra, solo se le queda viendo así y se le va encima y lo revienta todo, lo rompe. Mire, el perro era como tipo blanco con mancha café, salió como tipo rosado de tanta sangre que la perra lo había reventado. Y le llevan otro, pero perro fino, no quería. Ay, dejémosla, que le pase la brama, dijo el dueño. El siguiente día llega el motorista a sacar el carro y se sale la perrita. Y cuando se sale, se va por ahí por la marginal y se encuentra el chucho todo guiotoso, todo pelado, la cola está cortita, así comida, comida a saber. Miren, la oreja, hasta los gusanos le caían así, con ese quería. Así son las bichas también. Ahí déjela. Ahí me está complicando usted. Ay, mira, niña, ay, que ese hombre no te conviene, que sabe usted, ahí déjela. Si así le gusta. Se va a estar peleando igual con los varones. Usted está creyendo que va a conseguir una chica 10 y le trae una número 20. No, hombre, ahí déjelo, que es él que va a andar ahí. Pero la palabra de Dios en su contexto, todo juicio tiene una ley. Entonces tenemos que salir adelante. Más, si nos vemos bien, cuando el versículo 20 nos habla y nos dice, vamos a ver la diferencia entre la ley y lo que Dios hace, entre Adán y Jesucristo. Porque dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. ¿Qué significa? Pecado van a ver. El pecado va a terminar cuando termine la humanidad. Cristo va a estar aunque termine la humanidad, hermano. No hay para dónde. Él es Rey y Señor sobre el pecado. Es Rey y Señor sobre Adán. Es Rey y Señor sobre la ira, sobre la muerte, sobre la desobediencia, sobre el juicio, sobre la ley. Es Rey y Señor. Por eso la palabra de Dios nos está enseñando claramente que lo que es de Dios a Él le pertenece. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y gracias a todos aquellos que se gozan de la escritura. Pues gracias sean a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por este día y por esta palabra que has puesto en tu corazón. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal.
Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.